Sí, bueno, ofrece me lo voy a decir en diferentes, ¿no? O sea, como dicen los ingleses, last but not least, o sea, voy a empezar por cualquier cosa y luego no quiere decir que esa sea la más importante. O sea, la biblioteca sí, tener una biblioteca a mano con todo, sobre lo del asturiano ya alguien ha hecho esa preparación para ti, te ha dejado todo lo más interesante que puedes encontrar así sin que te vuelvas loco. Y lo tienes sin ir a una biblioteca, estás en casa y estás tranquilamente. También es el estar, o sea, yo tengo en mi casa un espacio, o sea, no tengo ningún problema en ese sentido, pero cuando sales de tu casa cambia un poco la perspectiva mental, no sé por qué, como cuando viajas, ¿no? Y entonces ya estoy metida dentro de Gijón, en esta zona que ya desde ayer estoy dando vueltas por aquí y me parece interesante ver, no es lo mismo, no estamos muy lejos, pero esto no es el País Vasco, ¿no? Entonces, y también ahora todas las ciudades se parecen, pero por ejemplo este barrio, aunque es así como moderno y tal, bueno, me aporta otras sensaciones que un barrio similar que puede haber ahí, ¿no? En Bilbao, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, más. Y aparte de eso está el mar, que por la noche he estado oyendo todo el tiempo las olas y las gaviotas, que pensaba que estaba más lejos. Y también me parece fantástico.